cansan, las maestras se reciben y son maestras hasta los 60 años. Yo llegué a un momento en donde dije, no, ya me cansé de enseñarte, no entendés, lo lamento, hermano, buscate otra maestra. Claro. Sí. Y bueno, Sí, en la vida se trata... La docencia es así. En la vida se trata de ser alumnos. Somos alumnos todos los días y por ahí somos maestros de vez en cuando, ¿no? Pero todos tenemos ese rol de maestros y de alumnos. La mayoría de las veces, con humildad y sencillez, podemos ser alumnos para aprender. El resto de las veces podemos ser maestros porque alguien siempre puede enseñar algo. Esa transferencia de conocimientos ha hecho que la sociedad sea evolutiva. Si no, jamás hubiese evolucionado la sociedad. Los pueblos hubiesen seguido viviendo en la barbarie, en la incivilización, ¿no? Esta mañana comentaba una cosa muy interesante con Mariano, que me decía, leí las bases de Alberdi, ese libro escrito por Juan Bautista Alberdi, cuando estaba exiliado en Valparaíso, Chile, y analizaba las constituciones de los distintos países de Sudamérica. Y decía, bueno, la Constitución argentina se inspiró en la de 1819, la de 1826, hasta tener hoy esta que tenemos de 1853, con las sucesivas reformas que nosotros ya conocemos. Pero ¿cuál era el epicentro de esto? Es ver cómo podemos sacar las enseñanzas del otro para ir mejorando como sociedad. Nosotros todavía no aprendemos nada, somos alumnos porros. Somos un pueblo de porros. La Argentina no entiende razones. Y no es que uno quiera imponerle el voto al otro para que vote exactamente igual que vos, no. Nunca haría eso, jamás desearía que lo hagan conmigo tampoco. El ser humano tiene que ser absolutamente libre e independiente, autónomo, para poder votar en este sistema que hemos elegido los argentinos, que es el democrático, como cada uno crea que debe hacerlo. Pero lo que sí debemos exigir para convivir en sociedad es que tengamos los mismos valores. Si no, no podemos ser nunca una nación. La nación, ¿cómo se forma? Cuando hay un pueblo que comparte el mismo origen, el mismo lenguaje, la misma religión, tiene la misma etnia y además los mismos valores, la misma cultura, que es la forjadora de valores. Cuando una sociedad no comparte esos valores, es muy difícil que sea una nación venturosa. ¿Qué valores podríamos compartir? Por ejemplo, la verdad, por ejemplo, la justicia, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, la honradez, por ejemplo, la dignidad. Esos son valores trascendentales sobre los cuales puede edificarse positivamente una sociedad. Y digo positivamente porque con esos valores es muy seguro que te vaya bien como sociedad, que pueda ir avanzando en el tiempo. En una parte la Argentina hizo muy bien las cosas. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la generación del 80, en el año 1880, de hombres prolíficos en la Argentina, que estudiaban, que trabajaban, que eran forjadores precisamente de estos valores sobre los cuales se erigió la construcción de la Argentina moderna. Pero después nos encargamos al mismo tiempo de ir destruyendo esos valores para incorporar desvalores que han ido minando la existencia del país, transformándolo a través de una metanoia profunda en una republiqueta que es la que nos ha puesto hoy en la situación en que estamos hoy, discutiendo hoy cómo le vamos a pagar a un organismo de crédito al cual hemos demonizado, creyendo que es el malo de la película. El Fondo Monetario no sirve, el fondo es la basura, que es la dictadura, que es esto y el otro.
Yo le recuerdo a la gente, ahora que se está discutiendo esto, ya tiene fecha para discutirse en el Senado de la Nación, luego de haber recibido media sanción de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley para celebrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mañana, a partir de las 2 de la tarde, se va a estar discutiendo esto en el Senado de la Nación. La fecha la puso la vicepresidenta como presidente natural del Senado que es. Ahora bien, el fondo en nuestras vidas, que salga de nuestras vidas, que no tenemos nada que ver con el fondo. Nadie nos puso un revólver, a ninguno de los argentinos y a ninguno de estos gobiernos corruptos y populistas, para que acudamos al fondo. Acudieron al fondo por su desgobierno. Acudieron al fondo porque nunca supieron administrar correctamente al país, porque a través del populismo que hicieron, tiraron manteca al techo, hicieron lo que la gana les dio, llenaron de prebendas a la clase política. Ayer decíamos, ¿cómo puede ser que en un país empobrecido como este haya una vicepresidenta, encima vicepresidenta, que lo único que sirve es para sustituir al presidente, no como acá que es la dueña del poder? 16 millones de pesos para que la señora ande desplazándose a ver a sus amigas en Ushuaia, en el Calafate, por dar una de las vergonzantes atrocidades y abusos que cometió en el poder la señora, y que es justificada por sus acólitos y fanáticos, esos fanáticos que no tienen ningún tipo de valores, con los cuales prácticamente es imposible conformar una sociedad. Los señores siempre están del lado equivocado. Están mirando que el chorro tiene razón, el delincuente tiene razón, el pibe que mata tiene razón, el que afana y roba tiene razón. Y estamos viendo cómo hacemos para que zafe de esos delitos, intentando en forma pícara y astuta interpretar la ley para beneficiarlo y que no cumpla las condenas que la justicia debería aplicar, y para eso colonizaron la justicia, hicieron que los jueces se vuelvan adeptos a la política, que dejen de lado esa abstracción que tienen que hacer para ejercer sus cargos con independencia de criterio, con autonomía de voluntad y con la razón y la aplicación de la ley, para convertirse en secuaces políticos que olfatean dónde está el poder y quieren quedar bien con él. Eso nos ha pasado y nos está pasando hoy en la Argentina. Entonces es menester que empecemos a pensar cómo, como argentinos, deberíamos analizar la actual situación. Estamos en esta situación primero por los gobiernos populistas, que han sido prácticamente todos, que gobernaron con déficit fiscal, que no hicieron lo que tenían que hacer, que gobernaron para ganar elecciones, que gobernaron para quedar bien con la gente, que no administraron prolijamente la nación, que le hicieron creer a la gente que solamente tiene derechos y ninguna obligación, que destruyeron la cultura del trabajo, que le hicieron creer que la gente puede pasar de curso sin estudiar, que hicieron creer que todo el mundo tiene derecho a recibir la dádiva del Estado, y con esa palabrita absurda y estúpida, esa frase, redistribuir la riqueza, que no significa otra cosa que quitarle al rico, empobrecerlo al rico, para darle al pobre. Esa salvajada no construye sociedades positivas. Solamente se puede igualar para abajo. Creo que ya lo conté un par de veces o una vez, cómo el ser humano en qué debería igualarse y en qué no. El ser humano es profundamente desigual. Mientras haya vida y haya existencia, somos desiguales. En lo único que podemos ser iguales y que debemos promover esa igualdad
es en la igualdad de oportunidades, que haya justicia en eso, punto. Después, el ser humano es profundamente desigual y deberíamos celebrar eso, porque eso hace a la libertad. Solamente además se puede igualar para abajo, empobreciendo a las personas, quitándole su dignidad, su fuerza evolutiva. Acá hubo, por ejemplo, una época moderna donde la gente intentó igualar estos gobiernos totalitarios, absolutistas, perversos, que no respetan la dignidad del ser humano, como todos estos comunistas, intentaron llevar a cabo esa igualdad imaginada por ellos. Fue en Camboya. Si ustedes quieren pueden googlear para examinar la veracidad de lo que estoy diciendo. Entre el año 1975 y 1979, o sea, cercano a nosotros, se llevó a cabo este experimento en Camboya, que era una colonia francesa en esa época, pero era un gobierno comunista. Todos tenemos que ser iguales. Sacaron a la gente de las ciudades, la llevaron a trabajar al campo, el que no quería ir lo mataban. El tipo que era distinto al otro, lo mataban. Yo quiero usar corbata, te mataban. Todos tenían que vestirse con la misma ropa, tener la misma cantidad de camisas, la misma cantidad de zapatos, todo provisto por el Estado. Todos son iguales. Tenía 6 millones de habitantes Camboya. Mataron a 2, o sea, un tercio de la población en 4 años, del 75 al 79, para imponer el régimen. O sea que si hubiese durado 8 años se extinguía la población camboyana. ¿Y les dio resultado? No. No se puede igualar en los logros a las personas. Eso es lo que tienen que entender. Ahora bien, dejemos que la gente sea libre. Y en esa libertad superadora, que es lo que tienen que promover justamente los gobiernos, encontraremos la razón para progresar. Hay que eliminar los gobiernos populistas. Hay que trabajar en esa libertad, soñar en grande. Nosotros estamos pensando siempre ahora ya que el Estado tiene que hacer todo lo que nos corresponde hacer a los privados. Y los señores que viven de la política están felices, porque entonces tendrán más trabajo. Te puse el ejemplo ayer de cómo en menos de 24 horas se quería instituir aquí en la Argentina esa famosa Secretaría de Resiliencia, ¿no? Y después dijeron, no, pero también el gobierno de la ciudad lo tiene. En lugar de criticarlo, quisieron imitarlo. Ahí está su torpeza. Entonces el fondo no es un demonio, los demonios están acá adentro. Y además de los políticos que establecen este tipo de gobiernos absurdos, totalitarios, que no tienen nada que ver con un sistema honrado, decente de administración, fabrican el populismo y vuelven populista al pueblo. El pueblo hoy en la Argentina es populista. Ayer veía una escena, por ejemplo, del presidente de la Nación llegando a un gimnasio donde la gente estaba nadando. Una se acercó a saludar al presidente y después se terminan acercando todos, porque entre otras cosas, también los argentinos somos caretas, ¿no? Nos encanta la figuración, cholulos, nos encanta el cholulaje. Entonces es hora de reflexionar, hay que pagar, y vamos a pagar solamente menos del 10% de lo que la Argentina debe. Esa es la gran discusión de la Argentina. Y mientras eso se está haciendo en la Argentina, el presidente está de campaña. Es probable que esté mañana aquí, en Salta, para entregar la vivienda número 40.000, hecha por el IPB, donde van a estar todos los políticos para sacarse la foto, cuando en realidad está hecha con fondos propios, nacionales, nuestros,
de nuestros impuestos. Nadie debería festejar a un político porque esté haciendo obras con el dinero que le corresponde a la gente. Lo que sí deberíamos festejar es cómo el pueblo puede racionalizar ideas, decir verdades y fundamentalmente tener comportamientos dignos de ciudadanía proba. 10:50 en la Argentina.